Buenas noches para todos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este día. Un saludo fraternal de parte de mi esposa, de parte de la familia donde nos estamos hospedando, y un saludo de todo corazón para toda la iglesia. Les amamos y sabemos que todo tiene un tiempo y ya casi podremos volver a estar reunidos juntos como hermanos para compartir cada día más de la palabra. Vamos a dar inicio entonces al tema de hoy. Acompáñeme con su Biblia al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 9 al 10. Vamos a estar leyendo esos dos versículos. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este día, el día del Señor, el día que Él ha preparado para nosotros. Padre, gracias por esta mañana. Dios, gracias por la vida, gracias por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Presentamos la iglesia de Cristo, Señor, aquella iglesia por la cual tú moriste en la cruz del Calvario. Y te pedimos, Señor, de todo corazón que nos hables, que no tomes en cuenta nuestra liviandad o nuestro pecado y que pases por alto toda transgresión. Y hoy como pueblo podamos oírte, podamos escuchar tu voz. Te doy gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. La enseñanza de este sermón hoy es la ambición más noble, la ambición más noble. Es curioso que cuando hablamos de ambición, siempre ha tenido una mala reputación. Hablar de ese tema de ambición es como algo malo. Siempre se ha connotado, se ha tenido en cuenta que la ambición es algo malo. Thomas Brooks, un noble escritor puritano, dijo lo siguiente: la ambición es miseria con cubrimiento dorado, veneno secreto, plaga oculta, ingeniera del engaño, madre de la hipocresía, padre de la envidia, vicio original, polilla de la santidad. Es segadora de corazones, convierte las medicinas en dolencias y los remedios en enfermedad. Las sillas más altas siempre son incómodas y las coronas siempre vienen con espinas. ¿A qué hacía referencia este teólogo de hace 200, 300 años? A que muchas veces nuestros deseos más fuertes y nuestras ambiciones personales, en vez de lograr aquello que creemos que nos va a hacer felices o nos va a dar la plenitud de la vida, normalmente termina separándonos de esa felicidad, llevándonos a una vida vacía, a una vida sin sentido. Y aunque logremos alcanzar muchas metas y muchas cosas, quizás no era lo que nosotros queríamos o pensábamos. O tal vez sí lo queríamos, pero nunca imaginamos el resultado de la búsqueda de eso. Cuando hablamos de ambición, podemos hablar de muchas áreas de la vida del ser humano. La ambición ciega hace que las personas comprometan sus convicciones, violen sus creencias y sacrifiquen su carácter. Voy a explicar un poquito ese párrafo o esa parte que acabo de leer. La ambición ciega no deja ver, o sea, no es posible que alguien entienda que está viviendo para un sueño equivocado, para un sueño que no le va a llegar, no le va a llevar a ninguna parte, porque es su propio deseo, su propia ambición. Hace que las personas comprometan sus convicciones. Hay personas que cambian cuando se trata de algo personal, cuando es un deseo, no oyen.
no quieren seguir un consejo, no quieren escuchar a nadie. Violan sus creencias, o sea, personas con creencias firmes terminan siendo débiles y sacrifican su carácter debido a que hay una ambición personal. La ambición suele asociarse con palabras como inescrupuloso, o sea, no se pierden los escrúpulos, egoísmo, se piensa en sí mismo, orgulloso. No importa si hay que pasar por encima de muchos principios o de muchas personas, pero es necesario lograr aquello que yo quiero. A veces decimos que son personas determinadas y podríamos tal vez decir que sí, pero lastimosamente el resultado no va a beneficiar. Son personas insensibles y aún hasta despiadados. Tales adjetivos negativos reflejan la carnicería infringida en familiares, amigos y principios abandonados por la embestida de la ambición. Toda persona que es ambiciosa en sí mismo pasa por alto mucho a las personas. Hiere sus familiares, hiere a sus amigos. No tiene valor de las relaciones porque no hay principios y porque simplemente desea hacer las cosas a su manera. La ambición lleva a las personas a buscar riquezas, prestigio, poder, prominencia social, aclamación popular, dominio sobre los demás. Podríamos decir que lo que el apóstol Pablo va a tratar o vamos a tratar en esta mañana, en estos dos versículos, es cuál es la ambición noble realmente, cuál es la ambición de un creyente o de toda persona que conoce a Dios. ¿Cuál es la ambición de la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestro propósito al vivir? La palabra ambición se deriva de la palabra latina ambitio, que viene de un verbo cuyo significado literal es ir por ahí. Me asombraba ese significado, ir por ahí. ¿Pero para qué? O sea, ir por la vida para qué, vivir para qué, existir para qué, solamente para gastar la vida y luego terminar con años viejos, es la palabra correcta, y como dicen las canciones, sin ilusiones, perdidos. Esta palabra se usaba en los medios de la política y para todo aquel que usara medios incorrectos para obtener lo que quería. Podríamos decir que la ambición es uno de los pecados principales por los cuales murió Cristo. Él murió por todos los pecados de sus hijos, de aquellos salvos. Pero la ambición encierra muchas cosas. Si hablásemos de los mandamientos, podríamos hablar de la codicia. Se puede ambicionar económicamente, materialmente, socialmente, moralmente, sexualmente. O sea, hay muchas formas de aplicar. Aquí hay una pequeña reflexión de Oswald Sanders, un escritor cristiano, que dice, por cuanto nosotros los hijos de Adán queremos engrandecernos, él se volvió pequeño. Le repito, por cuanto nosotros los hijos de Adán queremos engrandecernos, él se volvió pequeño. Por cuanto no nos inclinaremos, él se humilló. Y por cuanto queremos gobernar, él vino a servir. Es Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestro Señor. El mayor deseo, el mayor motivo, tuyo, mío, de la iglesia tiene que ser Él. Es difícil hablar de Jesús sin quebrantarse, sin pensar que es hablar de cualquier persona. Cuando leo eso, mi corazón se quebranta porque es real. ¿Cuánto nos cuesta ser humildes o agachar la cabeza? Pero Él se volvió pequeño. Era Dios y se hizo hombre. Nosotros no nos inclinamos y Él se humilla. Nosotros queremos gobernar todo, pero Él vino a servir. Dios condena la ambición pecadora. No estamos hablando de que no puedan haber buenas ambiciones, buenos deseos. Él condena es la ambición pecadora. Aquella persona ambiciosa de cosas que solo quiere para sí mismo, nunca para beneficiar a otros.
nunca en un bien común, en un bien por los demás. A través del profeta Jeremías, capítulo 45, versículo 5, Dios dijo lo siguiente, Isaías 45, 5, dice, ¿y tú, pregunta el profeta, buscas la grandeza? No la busques, es la respuesta del Señor. Porque he aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. La vida es más valiosa que cualquier otra cosa. La grandeza puede ser pasajera, puede ser un momento. Y mire bien el texto si lo tiene ahí en su Biblia. ¿Tú buscas para ti la grandeza? La respuesta es sencilla, no la busques. No vas a encontrar lo que crees, siempre vas a encontrar lo que menos pensabas. A pesar de la connotación negativa, Pablo en este pasaje nos presenta otro tipo de ambición que está ligada a la naturaleza de Dios en el corazón humano. Vamos a mirar cómo hay una ambición verdadera, sana, santa, podríamos decir, cuando un corazón es consagrado, cuando un corazón es quebrantado delante de Dios. El enfoque de Pablo está en amar lo bueno, lo noble, lo correcto, en esforzarse por vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Ese es el enfoque de Pablo y eso es lo que queremos aprender. Este pasaje nos muestra 3 deseos y ambiciones sanas y correctas del corazón del apóstol Pablo que haríamos bien en tener en cuenta. Vamos a mirar 3 cosas muy sencillas de cómo el apóstol nos enseña, de cuáles eran las ambiciones de este hombre lleno de Dios. Pablo ambicionaba las metas más altas, las verdaderas, con la máxima devoción en la segunda y la tercera con los motivos profundos. O sea, habían motivos claros en su vida para ser como él era. Entonces vamos a ver la primera. Primero, Pablo ambicionaba las metas más altas y vamos a ir al texto de 2 Corintios capítulo 5, versículo 9, parte A. Pablo ambicionaba las metas más altas. Dice, por tanto, procuramos también estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Vamos a desglosar el versículo bien, parte por parte. Hemos venido hablando que somos vasijas de barro. Venimos hablando de eso en un sermón hace 3 semanas. Luego hablamos que las pruebas nos forman. Ese fue otro sermón. Y luego dijimos que debemos estar preparados para enfrentar la muerte. O sea, estoy resumiéndole 3 sermones anteriores. Esos son los últimos 3 que hemos compartido. Y ahora encontramos que todo eso llevaba a Pablo a tener ambiciones y metas claras en su vida. Por eso el versículo empieza, por tanto. Pablo está tomando en cuenta todo lo anterior. Él está diciendo, por todo lo que anterior que he compartido y que les he escrito a ustedes como iglesia, por tanto, procuramos también, dice Pablo, mantener la vida en equilibrio entre saber qué es lo que realmente debo ambicionar y qué ambiciones son incorrectas es algo difícil. ¿Qué hacer y qué no hacer, por ejemplo, en una iglesia? ¿Qué hacer y qué no hacer como papá, como mamá? ¿Qué hacer y qué no hacer como hijo? O sea, tiene que ver con el conocimiento de Dios y su palabra, con una cuestión de madurez. Dios en su amor nos va guiando para comprender mejor qué es realmente lo valioso de la vida. Entonces aprendemos a darle valor a lo que realmente es valioso y nos damos fácilmente, nos damos cuenta fácilmente que hay cosas que no son tan valiosas y le hemos invertido mucho. La primera frase que Pablo dice es, por tanto procuramos también. Es decir, Pablo está hablando de que se esfuerza, de que es necesario procurarlo. La palabra procuramos en griego es filotimeomai, con la ph. Filotimeomai.
la cual es compuesta por dos palabras. Viene una palabra que se llama filos, que es el amor, filios o filos, y time, o time, perdón, honra, o sea, amor y honra. Pablo está diciendo que todo lo que él hacía procuraba que fuera por amor a Dios y para la honra de Dios. En otras palabras, la ambición que caracteriza a Pablo estaba enfocada en el amor de Dios y en el amor por Dios y los demás, en dar la honra a Dios en todo lo que se hacía. Por eso filos es amor y por eso la otra palabra significa honra. Procurar, porque amamos a Dios, honrarlo en todo lo que hacemos. La meta más alta de Pablo era ser agradable a Dios. Él dice, serle agradable, procuramos serle agradable. Y es quizá la meta más alta que todo creyente debe tener. Pablo usó esa palabra en sus escritos muchas veces y siempre hacía referencia al comportamiento aceptable y agradable a Dios. Hay un texto muy bonito, me gusta mucho ese texto, lo he leído muchas veces, he orado creo que muchos años con ese texto y seguiré orando si Dios lo permite, porque es interesante, es único, digámoslo. Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo es claro, él dice, no se conformen, procuren, no se conformen a este siglo. Y Pablo está hablando de presentarnos diariamente ante Dios para ser transformados, para que nuestra mente sea renovada. Quizás ese es el problema. Nuestras ambiciones no son las correctas porque no estamos en una relación correcta con el Señor. En Romanos 14, 18 también dice algo referente a esto. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Pablo está hablando de que servir a Cristo en todo. El versículo 17 de capítulo 14 de Romanos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, él está hablando que uno debe ocuparse de cosas valiosas, cosas que producen. El amor produce más que el odio, el perdón produce más que el resentimiento. Y nos ocupamos de lo incorrecto y queremos buenos resultados. A los Efesios en capítulo 5, versículo 10. Pablo los invitó a comprobar lo que era agradable. Mire lo que dice. Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo está hablando en Efesios 5:10. Él viene hablando de andar correctamente. Si usted lee el versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Él dice, procuren. Su mensaje era claro. A la iglesia de los filipenses dijo que el respaldo financiero que ellos habían dado a, a la iglesia era agradable a Dios. Filipenses 4:18. Veámoslo, Filipenses 4:18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo está hablando que le enviaron una ofrenda la iglesia y que él está agradecido por eso y que eso es agradable a Dios. O sea, es un tema que a veces la gente no quiere entender, que la parte de nuestros recursos también agrada a Dios. Cómo los gastamos, cómo los invertimos, en qué, cómo vivimos en esa parte económica. Es un tema que también es importante. En Colosenses 3:20, Pablo señaló que la obediencia de los hijos agrada a Dios. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor o esto agrada al Señor. Entonces hablamos a los hijos. A los jóvenes, no, a todos los hijos. Pequeños, medianos, grandes. Nos incluimos nosotros también, los adultos.
¿Agradamos a Dios aún con nuestros padres? ¿Somos testimonio para ellos? ¿O somos una carga? En vez de bendecir, estamos pidiendo, estamos quitándoles. Tal vez trabajan, tal vez tienen sus recursos y muchos ya adultos y grandes aún siguen dependiendo de ellos. O sea, no tienen libertad. Eso es de evaluar también, ¿no? Eso es de evaluar muy importante. Eso agrada al Señor. Entonces notemos que no está hablando de una espiritualidad, de vivir encerrado en un cuarto orando y clamando. No está hablando de eso, aunque se puede hacer. Está hablando de la vida práctica, de la vida diaria. La meta de Pablo era agradar a Dios en todo. Era la meta más alta. Un pasaje donde la ambición de Pablo aparece más claro que cualquier otro lado es en la misma carta. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículos 3 al 5. Ahí aparece más claramente cómo era Pablo, cómo pensaba. Dice Segunda de Corintios 4, 3, 5. Perdón, 5. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Note, Pablo dice, nosotros no vivimos para nosotros mismos. Nuestra meta es más alta, es predicar a Cristo. Esa era una de las metas de Pablo, vivir una vida procurando. Él usa mucho esa palabra en sus escritos. ¿Por qué? Porque él sabe que no es fácil, que es difícil. Y nosotros también lo sabemos. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, pero uno de los más fuertes era el juzgar injustamente a las demás personas. Creo que no era un problema de la iglesia de Corinto, es un problema de la iglesia en general. Problema que persiste en las iglesias hasta hoy. Esto debido a no tener claro en el corazón que la meta más alta de cada creyente debe ser agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Tomé una parte de Santiago capítulo 3 de un tema que compartimos en el discipulado esta semana, porque el discipulado se sigue haciendo, el trabajo de escuela se sigue haciendo, las predicaciones del domingo las estamos haciendo, o sea, el hecho de salir un tiempo, no nos desconectamos de la iglesia, es nuestro trabajo, es nuestra ambición más alta, agradarle al Señor. Y tomé este texto, este párrafo, porque sé que esta es una lucha constante en la iglesia. Puedo decirle que yo también pasé por eso en algún momento, no que sea perfecto, no pretendo eso. Simplemente le digo que se puede madurar y se puede aprender a hablar bien y se puede aprender a edificar a las personas. Entonces le voy a leer lo que compartí el miércoles con los discípulos. La lengua es usted de una manera excepcional. Es una chismosa que dice lo que hay en el corazón y muestra a la persona verdadera. Es decir, la lengua nunca oculta nada. Ella es irresponsable, es chismosa por sí misma. Siempre dirá lo que tengo en el corazón, así yo no quiera. No solo eso, sino que el mal uso de la lengua es tal vez la manera más fácil de pecar. Hay algunos pecados que tal vez una persona no cometa sencillamente porque no tiene la oportunidad. Por ejemplo, un hombre que está en una montaña solo, él puede tener pensamientos de lascivia y de lujuria de mujeres, pero él no está viendo mujeres. Entonces no puede mirar todos los días como otro que vive en una ciudad grande y puede pecar con sus ojos. Es un ejemplo. No estoy diciendo que el que vive en la montaña no peque, pero no tiene la misma oportunidad. Pero no hay límite, escuche alguno, a lo que uno puede decir con la lengua. No hay límites a lo que uno pueda decir con la lengua. Y aparte de eso, es tan mortal que el pecado daña a los demás aunque no estén. O sea, puede herir a distancia con la lengua. ¿Por qué toco el tema de la lengua? Porque de los pecados que más debemos cuidarnos es de esa parte. Usted puede tener buenos deseos, buenos sueños, buenas metas, buenos pensamientos. Pero si usted no cuida su manera de hablar, eso va a dañar y va a retrasar y va a afectar su proceso. En 1 Corintios 4:3, Pablo dice que él ni siquiera se juzgaba a sí mismo, ¿no?
Note cómo era la vida de este hombre. Primera de Corintios 4:3 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Él ni siquiera se atrevía a juzgarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque él sabía que su corazón era engañoso y que su corazón se iba a sesgar hacia él. Eso es importante. Usted ni siquiera puede juzgarse a usted mismo. Eso le pertenece al Señor. Pablo está dejando claro que el juicio correcto corresponde a alguien superior y ese es Cristo, quien juzgará con un conocimiento pleno de todas las cosas. Pablo le dijo en capítulo 4, versículo 5 de esta carta, en 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pablo está diciendo que es muy difícil conocer el corazón de las personas, pero el corazón de las personas determina sus ambiciones, si son correctas o son incorrectas. Dice el verso que cada uno recibirá al final, versículo 5, recibirá su alabanza de Dios. Estamos en 1 Corintios 4:5. Entonces, concluyamos este punto con lo siguiente. Pablo está dejando claro que él tiene una meta más alta que todas las metas y es la meta de agradar al Señor. Es la meta que Pablo tiene. ¿Cuál es la meta más alta entonces para nosotros como creyentes? Esa. Procurar agradar a Dios en todo lo que hacemos. Segundo, Pablo era ambicioso con la máxima devoción. Versículo 9 de 2 Corintios, parte B. Miremos la parte B del capítulo 5, versículo 9. Dice: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serles agradable al Señor. Ausentes o presentes. Pablo era ambicioso con la máxima devoción al Señor. La devoción de Pablo no tenía límites. Esa frase está relacionada con el sermón de la semana pasada, ¿se acuerdan? Versículos 6 y 8 que vimos la semana pasada. Pablo vivía constantemente al borde de la muerte. Para él era lo mismo morir que vivir. Estaba expectante en una sola cosa: agradar a su Señor. O sea, para él no era problema morir, para él no era problema vivir. No importaba las pruebas que estuviera pasando, no importaba si lo mataban mañana, él estaba tranquilo. Era una devoción a la máxima, o sea, al alto nivel, digámoslo así. Muchas veces uno dice, pero ¿por qué se predica eso a la iglesia? Porque siempre, escuche, iglesia, siempre habrán personas que Dios llama para vivir de una manera a lo máximo, con una devoción que valga la pena, con una pasión que pueda llevar testimonio de Cristo y servir a otras personas. El deseo de Pablo de agradar imperfectamente a Dios en el cuerpo presente, o de agradar a Dios perfectamente ausente del cuerpo, era su máximo pensamiento. Voy a explicarlo. El deseo de él decir: vivo en un cuerpo, pero vivo para Dios, o sea, en la tierra. Era un hombre como cualquiera, terrenal, pero al mismo tiempo lleno de Dios. Era de carne y hueso. Pero él decía: pero mientras viva en este cuerpo, voy a vivir para la gloria de Dios. O también sabía que al estar ausente del cuerpo, es decir, cuando él muriera o Cristo viniera, él iba a seguir delante del Señor adorando. La adoración es un servicio también. A veces pensamos que el servicio es solo hacer. No, el servicio es ser una persona que tiene testimonio, que tiene vida, que obedece la palabra, que no se enfrasca, no se argumenta en cosas que no son necesarias. Este pensamiento lo vemos más claro en Romanos 14, versículos 7 y 8. El pensamiento se aclara un poquito más, miremoslo ahí. Romanos 14, 7, 8. Dice: porque ninguno de nosotros vivimos para sí, ninguno muere para sí. ¿Se ve? Pablo ya lo había dicho antes: ninguno vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Hablando de los hombres y mujeres
que hacen parte del plan de salvación. No morimos para nosotros. O sea, si morimos, morimos para Dios. No vivimos para nosotros. Si vivimos, vivimos para Dios. Versículo 8. Pues vivimos para el Señor, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor, somos. Espectacular ese verso. Vivamos o muramos del Señor, somos. Recordemos que entender esto demanda un poco de locura, porque el Evangelio ya es una locura para los que no lo conocen, pero para nosotros es poder de Dios. Cristo en nosotros, iglesia, esperanza de gloria. Para mí el vivir es Cristo, lo demás es ganancia. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Mi vida está escondida en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, muertos al mundo, vivos para la justicia de Dios. Estas y muchas palabras más acompañaban la vida del apóstol Pablo, un corazón apasionado por Dios, por su palabra, que ya no vive según las circunstancias de su vida, sino que según el dueño y creador de todo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo ya no vivía conforme a su corazón, conforme a todo lo que él era. Pablo ya vivía, era conforme a lo que Dios estaba haciendo en él. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Algo que constantemente se ve en la iglesia es que nuestras vidas no tienen un ancla clara. Y eso hace que la vida cristiana sea más difícil. Eso hace que la vida cristiana no sea agradable, no sea llena de gozo. Estamos esperando de quizás, no sé, si no tienes modos económicos, entonces pensamos que los modos económicos van a llenar mi corazón y voy a ser feliz cuando tenga todas mis necesidades suplidas. Quizás otros dicen, no, no tengo una persona con quien salir, voy a ser feliz cuando la tenga. Otros están que sacan al que tienen y así, pero no funciona así. Todo lo que anhelas al final es una meta que ya no tiene ningún mérito después de que se logra. ¿Por qué? Porque es temporal, porque es terrenal. La meta ambiciosa, la meta más alta es Cristo. Y es allí donde debemos invertir nuestro potencial. Es allí donde nosotros como creyentes debemos invertir nuestra vida, nuestro tiempo. Estos 20 días ya casi, sí, aproximadamente ya casi 20 días, han sido un tiempo de estar más tranquilo, hablo de mí, en cuanto a muchas cosas. Pero extraño mi vida, o sea, extraño aquello que me gusta, que me apasiona, y es la iglesia, es estar con ustedes, es compartir los ensayos, las reuniones presenciales, el orar con ustedes, el saludarles, el compartirles, porque se ha vuelto parte de mi vida, es parte de mi vida. Y no es por las personas, solamente es porque Dios nos llama a eso, es porque sabemos que es agradable a Dios que la iglesia madure, que la iglesia crezca. Y sabemos que es agradable prepararse para Él. Entonces, la motivación más alta demanda inversión, demanda tiempo, demanda que realmente pongamos toda nuestra vida en las manos del Señor. Tercero y último, la motivación más profunda impulsaba a Pablo. La motivación más profunda impulsaba a Pablo, versículo 10. ¿Qué quiere decir eso? Que las motivaciones verdaderas del corazón del ser humano están escondidas, no son visibles. No se pueden juzgar por actos. Que tú veas una persona que va todos los domingos a la iglesia, de un momento a otro no vuelve y uno se pregunta por qué, si iba todos los domingos, pero por qué si leía la Biblia, si oraba, por qué no volvió.
La pregunta o la respuesta más bien a esa pregunta es sus motivaciones. ¿Cuáles eran sus motivaciones? Hay una canción muy bonita de Marcos Witt de hace muchos años, donde él dice, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo esfuerzo? ¿Por qué me esfuerzo? ¿Cuál será el motivo de mi canción, de mi adoración? ¿Sí? Y esa es la pregunta. ¿Tú sirves en la iglesia? Amén. ¿Por qué lo haces? ¿Porque te lo pidieron? ¿O por qué te esfuerzas en cumplir un horario, en llegar, en hacer unas tareas? ¿Por qué? ¿Para quedar bien? ¿Para no quedar como irresponsable? ¿Para no quedar como desobediente? ¿O realmente la motivación es Él y solo Él? Esa es la motivación. Yo veo mi vida aquí y digo, ¿por qué no servir si Dios es fiel? Y no es un trueque. Ah, yo le sirvo porque Él entonces me va a dar todo lo que yo quiero. Yo voy a ser muy sincero, hay muchas cosas que nunca pensé vivir y nunca quise y nunca las imaginé y él las tenía en un plan perfecto. Pero algo que debe ser claro es una motivación profunda, o sea, arraigada en el corazón. Tu vida tiene que latir al corazón de Cristo, decir, no tengo otra razón de vivir. Amo la vida, amo mi familia, amo mi esposa, amo mis hijos, amo la iglesia. Tú amas muchas cosas y si tú nos sentáramos a hablar con cada uno de ustedes, son muchas las cosas que amamos en la tierra. Pero créeme de todo corazón que ninguna de esas cosas puede ser la motivación para servirle al Señor y para conocerlo. Es Él mismo quien impulsa nuestra vida. Aunque la cultura de las naciones es contra Dios, Dios aún así podemos usar ejemplos y palabras que se usan en nuestro léxico diario como esta palabra de este punto, motivación. No podemos caer en la religiosidad. Algunas veces lees 3 libros de teología y entonces te vuelves religioso o recibes una materia y no la entiendes y terminas siendo religioso. Es más, la vida es más fresca de lo que parece. Todos tenemos motivaciones, buenas, malas, correctas, incorrectas. Están en el corazón y ellas determinan nuestra manera de vivir. Ellas determinan quiénes somos realmente. Ellas determinan lo que estamos haciendo y para dónde vamos, cómo vamos a llegar a una meta, cómo vamos a llegar a unos años más adelante. Por ejemplo, hemos hablado con varias personas de la iglesia solteros y ni siquiera se preparan para saber qué es un matrimonio. Prefieren decir que no se quieren casar tratando de engañar a su propio corazón, en vez de ser obedientes y decir, debo casarme con una motivación correcta, honrar al Señor, servirle al Señor con aquella persona. Pero es más fácil huir, es más fácil escapar, es más fácil renegar, es más fácil decir, no, yo prefiero quedarme solo o sola, porque es más difícil obedecer. Dios no salva a una persona y, y no la vuelve a determinar, o sea, no es ese nuestro Dios. Te salvó y te dejó ahí. Hágale a ver si puede. Avance. Porque usted ya lo salvé, entonces agradézcame. No, Dios no es así. Él no puede ser así. El corazón de Dios es nuestra vida interna. Está aquí. Es su amor, es su gracia que nos sustenta en todo nuestro andar cristiano. Es una gracia irresistible. Es una gracia que no se puede explicar. Decir que alguien que no está motivado puede lograr cosas es mentiras. Nadie logra nada.
sino tiene una motivación en su corazón. Aún para el mal, aún para lo incorrecto, necesita una motivación, algo que lo impulse. ¿Cuánto más para servirle al Señor o para agradarlo a Él? Pablo usa la palabra ahí, volvamos al texto, dice, es necesario que todos comparezcamos. El término es necesario que todos muestra que la motivación de Pablo no era solamente él, no era un egoísta. Yo ya me salvé y voy a ir al cielo y soy el superapóstol estrella de esta época. Eran todos. ¿Cuáles todos? Los salvos, la iglesia, los hijos de Dios, todos aquellos que estaban ordenados para salvación. Pablo quería que todos se presentaran y así va a suceder. ¿Por qué Pablo era así? Porque él amaba lo que Dios amaba y vivía para lo que Dios le había dicho que viviera. La palabra que usa para comparezcamos en griego es panero con doble, es ph, panero con doble o, y significa hacer manifiesto, hacer claro, visibilizar o revelar. Imagínense, eso significa la palabra comparecer, hacerse visible, hacerse manifiesto, dejar claro o hacer claro que estamos ahí, ser visibles delante de los ojos de Dios. Eso es comparecer. Hacer manifiesto no significa solamente comparecer, sino estar desnudos, desprovistos de toda fachada de respetabilidad o de la famosa reputación que eran las amistades si me ven con una Biblia, o que eran los amigos si ya no tomo, y revelado abiertamente en la realidad completa y verdadera del carácter personal. Si te da vergüenza el Evangelio, tal vez no has nacido de nuevo, es sencillo. Todo el que ha nacido de nuevo es feliz, es agradable a Dios. Y Dios se agrada de él también. Y quiere agradar a Dios. Y no le importa nada que puedan decir de él. En cuanto a este versículo, hay varias posturas. Vamos a mirarlas porque es importante observar eso. Algunos dicen que los motivos secretos y las actitudes del corazón que Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho. O sea, como eso secreto que no sabemos o que todavía no sabemos a qué se está refiriendo Pablo. Algunos dicen que esas actitudes y esas motivaciones y todo eso interno del corazón del hombre va a ser manifestado a los ángeles, lo cual no tiene fundamento bíblico, porque los ángeles no tienen autoridad en el cielo sobre nosotros. Entonces no es para ellos que que ellos van a saber todo nuestro corazón. Otros dicen que la manifestación que habla Pablo será a otros creyentes. Tampoco. ¿Por qué? Porque usted va a estar tan ocupado y tan centrado en Dios que usted no va a tener tiempo de chismosear, digámoslo así, de estar pendiente de lo que le están diciendo a otros o del proceso de otros. Es personal, es individual. Tampoco se trata que el corazón de los hombres se hará manifiesto a Dios, porque Dios lo sabe todo, Él es omnisciente. Entonces no se trata de eso tampoco. En aquel día, para cada creyente será manifiesta la auténtica verdad sobre su vida, carácter y hechos. Cada uno descubrirá el veredicto real sobre su ministerio, servicio y motivación. Toda hipocresía y pretensión se eliminará y todos los asuntos temporales que carezcan de importancia eterna se desvanecerán. En otro pasaje de Primera de Corintios dice que como la madera, el heno y la hojarasca se queman, solo quedará lo precioso, lo valioso, lo eterno. El autor a los Hebreos, capítulo 4, acompáñenme allí, versículo 13, también habla un versículo espectacular acerca de esto que estamos hablando. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:3. Él está hablando del poder de la palabra de Dios que rompe y quebranta el corazón, pero también se está refiriendo a cómo todo va a ser descubierto.
Esa será la verdadera evaluación de cada acto, de cada pensamiento, de cada servicio que prestamos en la iglesia. Esto es muy importante, preste mucha atención a esto. Los creyentes no serán juzgados por sus pecados en el juicio del tribunal de Cristo. No sé si usted ya notó, pero estamos hablando del tribunal de Cristo, de un tiempo eterno. ¿Por qué el pecado no será juzgado? Porque todo pecado de los creyentes ya se juzgó en la cruz. ¿Cuándo? En el momento en que Cristo se hizo pecado. Más exactamente dice así el texto. Si quiere, léalo en el versículo 21 del capítulo 5 de Segunda de Corintios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso nuestros pecados no serán juzgados, porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Puso en él el pecado de todos sus hijos, de toda la iglesia, de todo su pueblo, para no juzgarnos en el tribunal de Cristo. Pedro lo afirma en Primera de Pedro 2:24. También nos dice lo mismo. Primera de Pedro 2:24. Dice lo siguiente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Él está citando al profeta Isaías 53, capítulo 5. Pero es claro, Jesús llevó nuestros pecados. No hay nada que pagar en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Debido al sacrificio expiatorio de Cristo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8:1. Es bueno aclarar, escuche, que aunque la salvación no es por obras, la salvación produce obras y produce frutos de un pueblo agradecido, de un pueblo amante de su Dios. Una de las características del verdadero Hijo de Dios es que anhela dar mucho fruto para su Padre, porque sabe y reconoce que por gracia ha sido salvo, y ahora su vida consiste en obedecer, por amor y en gratitud de aquel que le salvó. O sea, es claro que no somos salvos por obras, pero también es claro que la salvación produce obras, y obras buenas para la gloria de Dios. Miremos ahora el término tribunal para ir terminando. Todos compareceremos ante el tribunal. En el griego significa bema, con B larga, bema. Y describe un lugar al que se llega con escaleras o un estrado, o sea, es un lugar alto. En la traducción griega de la Biblia del Antiguo Testamento, aparece en Nehemías 8:4 el mismo término, hablando de Esdras. Obvio que está en hebreo porque es Antiguo Testamento, pero es la misma palabra que se usa aquí en Corintios. Quien está en un púlpito, miremos Nehemías 8:4, para mirar de qué está hablando, qué está diciendo el autor bíblico. Nehemías 8:4. Dice, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y dice, y junto a él estaban, y nombra una lista de personas que estaban con él, de discípulos. Ahí el término que se usa para púlpito es un lugar alto, o sea, un lugar donde se examina, se escudriña. Era Esdras el que estaba como en un lugar alto. Quizás tuvo que subir en escaleras para poder predicar allí al pueblo de Israel. En la cultura griega, bema se refería al estrado en el cual los atletas victoriosos recibían las coronas.
muy semejante al podio en el cual se reciben las medallas de los Juegos Olímpicos modernos. Recordemos que Pablo vivía en una cultura donde se jugaban los Juegos, valga la redundancia, los Juegos Olímpicos. Eso no existe de ayer ni en Londres, no. Eso es hace miles de años. Y la celebración al final era esa, subir en un lugar alto los ganadores, los atletas más, los primeros de todas las categorías. Las personas eran llevadas al Bema para ser examinadas y juzgadas por un tribunal humano. Cuando Jesús fue llevado a Pilatos, fue llevado al Bema, a un tribunal humano para ser juzgado. En Romanos 14:10 ya lo leímos, nos deja claro que el juicio pertenece al Hijo, pero volvamos a mirarlo. Romanos 14:10. Vamos a mirarlo para mirar que ahí queda claro. Es un pasaje muy paralelo a este, al del versículo 10 de 2 de Corintios. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Se ve que es el juicio del Hijo de Dios sobre su pueblo, sobre su iglesia. Y aquí también dice, ¿por qué juzgas? ¿Por qué más bien no sirves y haces algo para Dios en vez de estar juzgando la iglesia, juzgando a los demás, a los que sirven, a los que hacen algo y de pronto se equivocan? Pero tú eres alguien para juzgar. Todos nos equivocamos. Nos podemos equivocar en una predicación, nos podemos equivocar en una canción, en una alabanza, en un instrumento, nos podemos equivocar en una directriz. Tú también te puedes equivocar, ¿no? Pero lastimosamente siempre hay personas que solo juzgan. Su ambición ni siquiera aparece porque no se centran en su vida, sino en la de los demás. Ese es el pasaje paralelo de este versículo. Romanos 14:10 es el pasaje paralelo de 2 de Corintios 5:10. ¿Y qué está dejando claro Pablo en las iglesias? Que el juicio es delante de Cristo. La frase cada uno, dice ahí también, para que cada uno, parte B del versículo 10, deja ver que es algo personal. No es por grupos, no es por familias, no es por casas, es personal. Cada uno recibirá conforme a lo que haya recibido. Perdón, cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo. Por eso el cuerpo no se puede menospreciar. Cuando usa la palabra malo, no se está refiriendo al mal en sí. La traducción es diferente y está hablando de obras muertas, vacías, con motivaciones incorrectas. Vamos a cerrar con ese punto. Cuando dice para que cada uno reciba según la obra, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si no van a juzgar nuestros pecados, entonces, ¿qué es lo malo que van a juzgar? La traducción para mal moral es kakos con doble K. Y la traducción para la palabra mal aquí es paulos con PH, paulos, que hace referencia a las cosas de este mundo que no tienen valor eterno. Podríamos decir otra frase que aparece en la Biblia, obras muertas. Voy a nombrarle varias que usted y yo hacemos mucho. Salir de compras, estudiar una carrera, salir adelante, como dicen, salir a caminar por el campo, contemplar la naturaleza, ascender en el trabajo, dedicarse a la pintura, a la poesía, al deporte, a escribir, a cantar. Todas estas cosas son neutras. No hacen nada para la salvación, tampoco condenan. Entonces, ¿qué pasa? Todo depende con qué fin se hace. Si es para glorificar a Dios, serán buenas. Y si son solo por egoísmo y por buscar mi satisfacción personal, serán malas. Es decir, en todo debe estar el Señor, en todo lo que usted haga. Concluimos, iglesia, que es importante evaluar nuestro corazón. Esa es la conclusión de hoy y es lo que anhelamos que quede en su corazón a través de este mensaje.
Evaluar nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué servimos? ¿Por qué vamos? ¿Por qué ofrendamos, diezmamos? Aunque algunos no lo hacen, pues no tienen nada que evaluar. Evalúe la motivación, ¿por qué no lo hace? Más bien, ¿sí? Y si usted es de los que piensa que no es bíblico, entonces le toca que ore por conversión, ¿no? Porque todo es bíblico siempre y cuando no se salga de los parámetros que están acá en la escritura, ¿no? Y obvio, la iglesia también pide y demanda que sus miembros, hablo a los miembros, sean aquellos que sostienen la obra. Amén. Entonces, evaluemos motivaciones en todas las áreas de nuestra vida, con nuestra esposa, con nuestros hijos, y eso nos va a ayudar a tener una vida de bendición para el Señor. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios entonces por este tiempo y ya, si Dios lo permite, confiando en Él, la otra semana nos vemos en la iglesia. Padre, gracias por este tiempo. Oramos conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos que nuestras motivaciones sean evaluadas por ti, que tú puedas mirar en lo profundo de nuestro corazón, Señor, que tú puedas ver realmente cuáles son nuestras motivaciones. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad. Ella es vida para nosotros. Pedimos, Señor, que sea el Espíritu Santo el que sostiene nuestra vida, el que sostiene nuestros corazones. Que seas tú llevándonos a conocerte, que seas tú llevándonos a hacer las cosas de la manera correcta, Señor, de aquella manera que tú determinaste para hacerlas. Y solo hay una forma y es para tu gloria. Es creyendo que todo lo que hacemos es para ti, Jesús. Aún dice la Escritura, lo que comemos, lo que bebemos, lo que disfrutamos, las luchas, las pruebas, las batallas, todo es para tu gloria, Señor. Bendice en esta hora tu iglesia, santifícala. Gracias por cada vida, Señor. Sé tú ministrando sus corazones, llevándoles a tu presencia. Salva, Señor, a aquellos que necesitan salvación y edifica a aquellos que ya son salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra, gracias por tu Espíritu Santo obrando en nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos. Una vez más, gracias a toda la iglesia, gracias a los que están sirviendo hoy y que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Les amamos en Cristo Jesús.